Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema, la visión clásica del mercado de trabajo, el desempleo y la inflación, aunque realmente lo que nosotros vamos a tratar son las teorías clásicas y keynesianas acerca del mercado de trabajo. Lo que nosotros queremos que ustedes conozcan en este tema es cómo las dos visiones, la clásica y la keynesiana, se contraponen y que realmente es muy complicado que los gobiernos y que las empresas se pongan de acuerdo en qué teoría utilizar. Este tema ya es un tema muy técnico en el cual nosotros sí tendremos que establecer cómo es que funciona la economía y cómo es que funcionan otras áreas que componen a la macroeconomía, como la inflación, como la oferta y la demanda y cómo eso afecta los bienes y servicios. Por lo tanto, espero que ponga mucha atención. Es un tema corto, pero en realidad los puntos que vamos a tocar aquí son bien importantes y sí, al administrador lo deben de tener atentos estas teorías porque es importante que nunca las deje de ver, de considerar en el momento en que es administrador de la empresa, en el momento en el que genera su propio negocio o en el momento en que va a decidir emprender ya en proyectos mayores. Por lo tanto, ponga mucha atención porque es información bien valiosa y bien importante. Y sin más que agregar, bueno, pues comencemos. El empleo, el desempleo y el empleo son uno de los factores más importantes dentro de la economía de cualquier país. Y el empleo y el desempleo generan estabilidad macroeconómica o desestabilidad macroeconómica. Y también se ven reflejados en aspectos microeconómicos como la satisfacción de la población dentro del territorio en el que vive. Por lo tanto, tenemos un problema cuando hablamos de desempleo o cuando hablamos de empleo. Porque en los dos casos, si nosotros creamos muchos empleos o si generamos desempleo para estabilizar y equilibrar la estructura macroeconómica y por lo tanto la economía, nosotros estaremos quedando mal en cualquiera de las situaciones. Por lo tanto, sí es necesario que nosotros entendamos que el empleo es uno de los factores macroeconómicos y microeconómicos que sí afectan directamente el desarrollo de cada una de las acciones de gobierno. Y aunque pareciera que en nuestro país el gobierno no influye directamente en el desarrollo de los empleos, sí lo hace. Y tan así lo hace que vamos a ir viendo cómo a partir de las dos teorías que vamos a revisar, estos procesos se dan continuamente, donde se nos dice que el gobierno no impacta o no interviene en la creación de empleos, pero sí lo hace. Y también el desarrollo que las empresas tienen para formular los empleos, también en México no es la ideal, porque nosotros acuérdense que estamos bajo una ley federal que nos impide tener cierta movilidad. E incluso nosotros sabemos que esta ley, por ejemplo, va a tener algunas modificaciones a partir de ciertas formas de trabajo que ya no están permitidas por la ley y que eran muy desventajosas para las personas. Por lo tanto, ahí generábamos otra vez el desequilibrio económico que realmente a nadie le conviene, pero que muchas empresas e incluso el gobierno a veces se promueven que esto suceda. ¿Sale? Por lo tanto, sí, en la primera diapositiva lo que nosotros explicar es que el desempleo y el empleo son un problema estructurales y son un problema macroeconómico. Por lo tanto, vamos a tener que referirnos otra vez a lo que es el equilibrio. Y el equilibrio trabaja bajo dos conceptos que usted bien recuerda, y estoy seguro de que así es. Trabaja bajo la oferta de trabajo y la demanda de trabajo. O, en su defecto, trabaja bajo la oferta de bienes y servicios y la demanda de diferentes consumidores. Aquí es exactamente la misma idea. Lo importante del equilibrio es que tanto oferta como demanda estén en una proporción donde no haya
una parte que desarrolle o que influya a tener desequilibrios. Si tenemos mucha demanda y poca oferta, desequilibrio. Si tenemos mucha oferta y poca demanda, desequilibrio. Y por lo tanto, ahí es donde en estos dos factores interviene lo que es el trabajo y el desempleo. ¿Por qué? Porque si tenemos mucho trabajo, posiblemente tengamos mucha demanda, pero a lo mejor no tenemos la oferta que nosotros quisiéramos. Y si tenemos desempleo, tenemos a lo mejor poca oferta y poca demanda, y entonces la economía no está caminando. Por lo tanto, sí es importante que nosotros identifiquemos estos factores también determinados para el mercado de trabajo. Por esta razón existen varias posturas para explicar las causas del desempleo. Las más importantes son las teorías neoclásicas y las teorías keynesianas. Nos fundamentamos en el desempleo porque es el que más sufre la gente. Cuando la gente tiene empleo, bueno, la forma de vivir es un poquito diferente, o muy diferente, perdón, y esto hace que la gente, al tener empleo, no se preocupe tanto de las cosas que ve o que le están pasando, no así cuando lo tiene. Por eso es necesario explicar los dos componentes, las dos teorías, la clásica y la keynesiana, donde las dos son importantes en el desarrollo tanto del desempleo como del empleo. Espero no confundirlo, porque son muchos conceptos y sí es necesario que usted los comprenda a la perfección. Es necesario considerar que son teorías, no son verdades, no son leyes, y que a partir de las condiciones de cada país se puede tomar una o la otra, o incluso en algunos momentos se pueden mezclar las dos teorías, aunque esto sería para economías muy particulares, pero sí se puede hacer. Y aquí lo que nos están dando son, digamos que recetas que nosotros podríamos determinar para combatir el desempleo y por lo tanto combatir el desequilibrio del mercado de trabajo o de cualquier otro de los mercados. No importa, lo que nosotros queremos es que la economía esté en ese equilibrio donde el grueso de la población está satisfecho con los beneficios y las necesidades cubiertas para sus familias y para sus personas. Por lo tanto, lo primero que vamos a empezar a ver sería la teoría neoclásica, que considera que hay regulaciones excesivas del mercado de trabajo, porque esto supone un entorpecimiento insalvable para su correcto funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que nada, les decía, nosotros tenemos una legislación laboral y esta legislación laboral está vigente y es aplicable prácticamente en todo el territorio nacional. Por lo tanto, ese sería uno de los elementos que entorpece la generación de empleos. Otro elemento que entorpece la generación de empleos son las cargas tributarias. Esto es, los impuestos que nosotros pagamos por trabajar, que en México, en teoría son un poco altos, pero que se compensan porque los salarios son bajos, ¿no? Y entonces aquí, bueno, es una de las grandes mentiras que se nos ha planteado durante más de 50 años, que los salarios son bajos para no destapar, para no incrementar la inflación y para que usted no le pague más impuestos al gobierno, ¿sale? Si bien es cierto que esto podría sí afectar la economía a través de inflación, no es necesariamente una ley. Y entonces lo que los gobiernos anteriores nos decían es que les pagamos poco, pero ustedes pagan poco de impuestos y ustedes pueden adquirir sus diferentes productos y servicios a un precio razonable, cosa que en la mayoría de los casos era una mentira. Por lo tanto, en la teoría neoclásica nosotros dejamos la libre oferta y la libre demanda de los empleos y de los desempleos para que las empresas sean las encargadas en determinar cuándo contratan y cuándo no contratan al personal.
dejando al empleado o dejando al trabajador desamparado de cualquier tipo de ley. Elementos como el Seguro Social, elementos como el Infonavit, elementos como la Afore, son determinantes que entorpecen la contratación de una persona. Por ejemplo, y debemos de ser muy claros, las mujeres cuando se embarazan y tienen que tomar su periodo 40 días antes y 40 días después, es un factor que muchas empresas les cuesta mucho trabajo asimilar. Aunque está en la ley y es una obligación, muchas empresas cuando identifican que una mujer está embarazada, la despiden, ¿no? Y buscan la manera de que este despido sea a través de la renuncia de la persona. Donde, si es una renuncia, lo más seguro es que se lleve una cantidad menor de dinero o que incluso se vaya con las manos vacías. Caso muy concreto, en los Estados Unidos, cada trabajador paga su seguro y de acuerdo al número de dinero que gana es el tipo de seguro que puede pagar, ¿no? Lo mismo sucede con las casas. Aquí la diferencia es que la estructura sobre de la cual está la infraestructura de las casas es mucho más barata que en países del tercer mundo, pero eso no implica que no haya dificultades. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos mucha gente nunca tiene una casa propia, siempre tiene que pagar renta, aunque las rentas realmente son de muy bajo costo. Pero, por ejemplo, en economías muy avanzadas, las teorías neoclásicas funcionan, pero no funcionan en los países del tercer mundo. Por lo tanto, sí tendríamos que ser cuidadosos en analizar qué teoría podría ser más conveniente. Los neoclásicos equiparan el mercado de trabajo con un mercado de competencia perfecta, donde el mercado de competencia perfecta, su nombre lo indica, no hay piratería, no hay competencia desleal, no hay subproductos, no hay copias de productos y donde prácticamente cada producto o servicio está bien cimentado y no está copiado y tiene patentes y no existe la piratería, no existe clonamiento de productos y donde todos compramos de manera legal, ¿no? Por lo tanto, uh, uh, en este mercado de competencia perfecta buscamos que establecer que los gobiernos son los causantes del desempleo, al imponer a los empresarios condiciones como el salario mínimo que impide el ajuste correcto de la oferta y la demanda. Que repito, es una de las cosas que me parece a mí hoy con el volumen de población que tenemos es un engaño, ¿no? Tal vez en poblaciones más pequeñas esto sí suceda, pero en poblaciones con 14 o 20 millones de habitantes en una zona muy comprimida, esto no puede suceder porque prácticamente todos los productos están seguros de venta en un mercado tan grande, donde se nos ha enseñado desde pequeños que el consumismo o el consumir es una de las bases fundamentales para ser feliz. Y entonces aquí se nos habla, se nos trata con un doble mensaje, ¿no? Por un lado, no te pago más porque eleva los precios, pero por el otro lado, te pido que compres porque a través de la compra tú vas a ser más feliz. Y entonces ahí se dan cuenta cómo esta teoría, sí de alguna otra manera, trata de manipular a todos los demandantes. Y el hecho de que pida que los gobiernos no intervengan y que los gobiernos no defiendan al pueblo es una visión pues muy retorcida. Sí sucede y sí sucedía mucho en anteriores gobiernos donde prácticamente todos los empleados estaban desamparados, ¿no? Donde hay empleos que no tienen seguro social, que no tienen prestaciones, que no tienen pago de vacaciones, etc cosas, ¿no? Y por lo tanto ahí sí es difícil que haya un progreso porque no sabes si la próxima quincena vas a cobrar o si no la vas a cobrar, o si lleguen las vacaciones y no te vayan a pagar porque pues no estás dentro de este tipo de prestaciones. Por lo tanto, esto hace que el empleo sea una situación difícil de conseguir y una vez que lo tienes, digo, pues no lo quieras soltar. Y por el otro lado, en la teoría, con la visión neoclásica, la empresa estaría obligada a pagar altos salarios que representen
en la función que la persona está desarrollando y las habilidades que el trabajador tiene en función de el puesto que tiene o de la empresa que tiene. Pero eso no sucede, porque de repente vemos personas muy preparadas, que en México es uno de los grandes problemas, que mientras más te preparas y si no tienes los contactos correctos, terminas de chofer, ¿no? Parece increíble, pero así sucede. Y entonces, en México se pretendía la estructura neoclásica, o se pretendió durante muchos años, de manera disfrazada. Y esto fue en deterioro del trabajador y fue en deterioro del empleo, y por eso tenemos por ahí de 30 a 35 millones de personas que se dedican al comercio informal. No, ya dejen ustedes la edad, ¿no?, productiva. Hay niños que se dedican al comercio informal, hay señores de la tercera edad que se dedican al comercio informal, y entonces ahí vemos que la visión neoclásica de repente en países como México no funciona, no es lo ideal y no es lo pertinente. La teoría neoclásica del mercado de trabajo define la denominada ley de Say, según la cual cada oferta crea su propia demanda. Y específicamente la ley de Say indica que es la oferta la que crea la demanda, por lo que no puede existir una demanda sin haber oferta. Vuelvo a leerla para que se le quede bien grabado y bien claro, donde dice que la ley de Say indica que es la oferta la que determina la demanda. Y entonces yo aquí quiero que haga memoria y me diga quién es la oferta. Y efectivamente en su cabecita retumbó la idea de que la oferta es el total de empresas y la demanda somos el total de consumidores. Por lo tanto, la ley de Say, ¿qué nos quiere indicar? Nos indica que las ofertas, esto es, los productos, crean demanda. Porque usted no necesita el 80% de productos que tiene ahí. Más, sin embargo, los tiene porque cree que los necesita. Ejemplo, ¿no? Y ahí vean a los empresarios poniéndose de acuerdo para crear las necesidades. Y voy con el ejemplo. Hace 20 años, sí, hace 20 años, las personas no usaban ni teléfono celular, que se llamaba antes, ni de 2010, ni de 2007 en adelante, smartphone, ¿no? Y la gente salía de su trabajo, salían a la escuela, salían a divertirse y no necesitaban estarse comunicando continuamente. Y le decía, no necesitaban estarse comunicando continuamente, ¿no? Rara vez el esposo, cuando salía del trabajo, se comunicaba con la esposa. Rara vez los hijos que salieron a una fiesta se comunicaban con los padres para establecer dónde estaban. Mas, sin embargo, a través del tiempo se estableció que la comunicación era un proceso vital y fundamental para que las personas se sintieran seguras y se sintieran conectadas. Y por lo tanto, hoy en el mundo, de cada 10 personas, 9 tiene un smartphone, ya no digamos un celular, ¿no? Un celular sería un teléfono solamente que sirve para llamadas y mensajes, ¿no? Y entonces, a través de todas las funciones del smartphone, ustedes lo necesitan. E incluso yo podría decir que ustedes están de acuerdo con el uso diario e indiscriminado del celular en las 24 horas del día. Y dirán que es extremadamente necesario, ¿no? Por lo tanto, ahí vemos claramente identificado la ley de Say, donde la oferta crea una demanda, ¿no? Y aparte de crear la demanda del uso del smartphone en las 24 horas del día, establece que ustedes deben cambiar su celular máximo cada 2 años. Porque si no lo cambian cada 2 años, sobre todo ustedes que son más jóvenes, sí empiezan a sentir como que ya no están en onda, ¿no? Como diría el abuelo de los Simpson, ¿no? Antes estaban en onda y ahora ya no están en onda. Entonces, es ahí donde la ley de Say toma su importancia y toma su relevancia y establece que para que haya empleo, las empresas deben crear necesidades.
Si las empresas no crean necesidades, no tienen la capacidad de crear estos productos y de a su vez generar empleo. Y por lo tanto, si no generan empleo, se genera el desempleo. Y por lo tanto, aquí la libre oferta y la libre demanda no están siendo bien analizadas por parte de la empresa. Espero explicarme, espero que quede claro para que lo puedan identificar y se vayan dando cuenta cómo de repente la economía tampoco es de las mejores cosas que nos ha pasado. Más sin embargo, ahí están y esa es una realidad. Y una vez que establecemos la visión neoliberal, pasaríamos a la visión keynesiana, que en general es opuesta, donde nos habla de que el desempleo se encuentra en el mercado de trabajo en sí mismo, sino en los mercados de bienes y servicios. Y esto se debe a que la cantidad de trabajadores que las empresas están dispuestos a contratar están en función de la cantidad de bienes y servicios que esperan vender y del precio de estos. Por lo tanto, dice Keynes que el trabajo es proporcional a el número de bienes y servicios que están en el mercado y el precio de estos. Y cosa opuesta a la teoría neoliberal, donde dice que, las empresas deben crear necesidades para que así se genere la demanda y la demanda genere empleos. Por lo tanto, aquí la visión es un poquito diferente, donde yo necesito que haya un mercado, una demanda, y que esa demanda busque la adquisición de bienes y servicios a precios razonables, y que con el precio razonable va a generar que cada vez se compren más artículos, y en la adquisición de estos artículos yo voy a poder generar muchos más empleos. Esto es, yo contrato personal de acuerdo al número de productos que yo vendo. Y por eso es que la mayoría de las personas quiere trabajar en aquellas empresas que venden mucho, porque eso nos asegura que va a haber mucho trabajo. Llámese Coca-Cola, llámese Grupo Bimbo, llámese Sabritas, llámese DHL, llámese UPS, llámese, por ejemplo, ya en la parte pública, el Metro, ¿no? O Telmex o Telcel, porque son empresas que nosotros sabemos que tienen mucho trabajo, que tienen muchos clientes porque venden mucho. Y entonces ellos están basados en la teoría de Keynes. Es que nosotros entendemos esta relación, este vínculo. Para mejorar la explicación de la teoría de Keynes, él introduce el concepto de la expectativa y define que las empresas crean más o menos empleos en función de dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? Bueno, la primera, las expectativas sobre la marcha de sus negocios y la economía en general, ¿no? Y la segunda, los tipos de intereses, es decir, el precio de endeudarse en forma que una política de tipo bajo como la actual favorece la creación de empleos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Keynes establece la expectativa, y la expectativa se basa en, primero que nada, el análisis y visión del empresario, donde dice, ¿sabes qué? Los números son favorables en relación a la empresa y nosotros vamos a contratar más personal a partir de tal fecha porque en esta fecha nosotros vamos a tener un incremento de empleo. Y la segunda es, me quiero endeudar, quiero generar inversión, pero para generar esa inversión necesito pedir dinero a través de diferentes fuentes de intermediación, sobre todo bancaria, y ellos me van a determinar un interés. Si el interés es bajo, yo me puedo endeudar más. Si el interés es alto, yo me voy a endeudar menos y por lo tanto voy a generar menos empleos. Esto es en proporción a lo que yo genero de expectativas. Expectativas basadas en datos, expectativas basadas en hechos, pero que sí formulan un dato interesante, que el interés, esto es, en los préstamos de dinero y sus respectivos intereses, generan o detonan empleo. Por lo tanto, los intereses y los impuestos se convierten en una herramienta utilizada por el Estado para regular el empleo. Y que este empleo
sea de corta duración o de larga duración. Lo que es importante es que a través de las tasas de interés que determina el Estado, nosotros podemos determinar si el endeudamiento es correcto a corto, mediano o largo plazo, o si mejor decido no invertir y trato de mantenerme durante muchos años sin generar una mayor cantidad de empleos. ¿Qué es lo que le pasa al grueso de las empresas mexicanas? Esto es, cuando digo al grueso de las empresas mexicanas, me refiero a las empresas de capital netamente nacional, porque muchas de ellas, yo diría que el 80% de ellas, lo único que hace en el mercado es sobrevivir. Y sobrevive porque el dueño de la empresa normalmente va a tener diversificados sus negocios, va a tener otras actividades, y ese particularmente no le quiere invertir porque no es su negocio principal o no es el que más les deja. Y por lo tanto, las empresas se van 30, 40 años por la vida navegando sin generar inversión y trabajando como hace 30 o 40 años. Esto es bien complicado porque no genera en el trabajador una mejor calidad de vida, un plan de vida que lo haga retirarse con una buena cantidad de dinero producido, porque el gobierno no genera también estos procesos de inversión, que es mucho de lo que sucede en México. Y aunado a que muchas empresas de carácter nacional no buscan la competitividad. Del mismo modo, a través de los impuestos se regulan las actividades económicas de los mercados de bienes y servicios. ¿Sale? Si nosotros subimos los impuestos, suben los precios. Y si suben los precios, habrá cierto tipo de demanda que no los pueda adquirir. Por lo tanto, hay una disminución en la oferta producida porque la demanda ya no tiene con qué pagar el bien. Y eso implica que haya una disminución de empleos producido porque las tasas de interés suben, o en su defecto, vamos a la contra, las tasas de interés bajan por parte de los inversores o de los prestamistas de dinero, y por lo tanto eso hace que se detone el empleo. Pero esto no es tan fácil porque hay que identificar los tipos de inflación, hay que identificar el número de empleos, hay que identificar el número de empresas y hay que identificar cuáles son las tendencias del consumo. Así es que si el gobierno determina una forma en la que nosotros podemos endeudarnos a través de los créditos, a través de las tasas de interés, y esto necesariamente tendría repercusiones de manera positiva o de manera negativa. En nuestro país es poco el dinero que se presta por parte del gobierno para la generación de empleos, pero sí es importante que el gobierno fija tasas de interés que en ocasiones son un poco altas en México y que no generan la inversión que nosotros quisiéramos, ni la que nosotros estamos deseando, producida porque no hay buenas condiciones generales en la economía. Por lo tanto, y por último, esta visión de la economía tiene un problema añadido. Cuando se alcanza la plena ocupación, si es que se alcanza, la ocupación se refiere al número de empleos requeridos para cubrir la demanda. El aumento de la demanda y de la inversión se traduce en un aumento de precios, es decir, en una inflación de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo el empleo requerido para cubrir a toda la demanda, esto implica que yo como empresario, bien listo, me voy a hacer, me voy a volver avaro y voy a empezar a aumentar los precios porque tengo el número de consumidores o de demandantes necesarios para poder seguir produciendo. Esto es, usted tiene 5 tamales y tiene 5 clientes, ¿no? Y entonces todos los días sus 5 tamales los vende. ¿Qué va a hacer usted como empresario? Lo que va a hacer es que va a subir el precio del tamal a 6 pesos. Y durante un tiempo, las 5 personas que le compraban sus 5 tamales de a 5 pesos se los van a comprar. Pero después, cuando lo suba a 6, tal vez los 5 les sigan comprando, pero como usted ve que se siguen vendiendo sus tamales, lo que usted va a hacer es subirlos a 8 pesos. Y cuando usted los suba a 8 pesos, entonces las 5 personas que le compraban sus tamales, una o dos se los va a dejar de comprar. Y entonces usted, de manera
lógica, lo que va a hacer para poder controlar sus costos es correr a 2 o 3 empleados que tiene ahí, y lo único que va a generar es un círculo vicioso en el que va a crear desempleo producido porque las personas, los consumidores, ya no quieren adquirir su producto que resultó caro, ¿no? Y entonces así nos vamos. Por eso les decía que es muy complicado generar un equilibrio entre el empleo y el desempleo, porque las empresas normalmente tienden a hacer estas cosas. Llámese avaricia, llámese irresponsabilidad, llámese sálvese quien pueda, llámese como usted le quiera llamar, pero esto sucede. Y por lo tanto, es importante que en ocasiones el gobierno proteja al trabajador, ¿no? Porque a lo mejor el trabajador está haciendo muy bien sus tamales y de repente llega el patrón y lo corre. Y tú dices, ¿pero por qué? Si no me he equivocado. Y si el que se equivocó fue usted. Pero así funcionan las empresas, desafortunadamente. Para Keynes no puede existir desempleo con inflación ni inflación con desempleo, pues eran incompatibles. Por lo tanto, el desempleo genera inflación. ¿Por qué? Porque los empresarios lo que hacen cuando no pueden vender su producto es en un punto determinado venderlo más caro, nunca venderlo más barato. Que esa es una de las cosas que, bueno, es difícil de entender, pero que muchas de las empresas en la visión antigua hacían, que era, no, estoy generando, hay desempleo y doy los productos más caros, con la intención de que el demandante, esto es el consumidor, identifique como que el producto es de mayor calidad y por eso su precio es más elevado. E incluso muchas personas creen que mientras más caro el producto es mejor, ¿no? En ocasiones esto puede ser cierto, pero en muchas otras no lo es. Y en muchas ocasiones lo que nos venden es la marca, no la calidad del producto. Por lo tanto, Keynes decía, si hay desempleo, hay inflación. Y la inflación genera desempleo, ¿no? Por lo tanto, sí es necesario que nosotros tratemos de controlar en la medida de lo posible el desempleo para generar una inflación equilibrada. Esto en México es complicado. ¿Por qué? Porque hablamos de un territorio de más de 2 millones cuadrados de kilómetros, donde tenemos 126 millones de personas y donde la pobreza en algunas zonas es tremendamente visible y la riqueza en otras zonas es totalmente visible, ¿no? Incluso parecería que estamos hablando de dos países distintos en zonas geográficas muy cercanas. Por lo tanto, para la economía o para la geografía de México, la teoría de Keynes también es incompatible porque habrá personas que tienen muy buenos trabajos y ganan muy bien y habrá personas que trabajan en el subempleo y que ganan realmente mal. Pero más sin embargo, las dos quieren consumir los artículos disponibles en todo caso, ¿no? O sea, no importa que tú vivas en Santa Fe, quieres un celular de 20,000 pesos y la gente que vive en Tlalnepantla, ¿no? Que es mi caso, también quiere un celular de 20,000 pesos, ¿no? Y entonces ahí, bueno, la economía tiende a establecer un equilibrio en cuanto al empleo y el desempleo. Sí es un poquito técnico lo que les estoy comentando, espero lo puedan entender, visualizar, ¿no? Y que puedan lo podamos discutir, ¿sale? Y sin más que agregar, bueno, pues me despido deseándoles que puedan tomar nota perfectamente y deseo que me pregunten mucho en clase para que lo pueda explicar mejor, porque a través de sus dudas sí puedo yo entender, puedo explicar mejor el enfoque que ustedes les den. Y sin más que agregar, pues me despido y muchas gracias por su atención.